Y vamos a dar gracias por esta sesión tan importante que tendremos con Abba en este día. Padre, estamos aquí para recibir verdad, para honrarte en cada uno de nuestros corazones y para amarte y ser amados por ti. Gracias por cada persona presente, por nuestros hermanos que no lo están el día de hoy. Les bendecimos en tu nombre y te damos gracias por sus vidas y tu vida en ellos. Guíanos a verdad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a la página 27. Si recuerdan, estamos entrando a conocernos en esta etapa de recibir el trabajo de revelación y entendiendo la importancia de que nuestro entendimiento sea alumbrado por el Espíritu Santo en todo lo que vivimos y ya no vivir en la adaptación a tinieblas que teníamos, que era normal a la existencia humana, el no saber, el no entender, o el pensar que entendíamos, pero no de la fuente divina, sino de un entendimiento adquirido por los medios humanos, y que esta es una enorme transición que cada uno vamos a vivir, porque de aquí en adelante, toda nuestra existencia como hijos debe de operar en base a la revelación que el Espíritu Santo nos ministra constantemente. Así que, bueno, vamos a retomar la escritura que hemos estado recibiendo desde el inicio de esta guía. El Padre de Gloria me da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Paréntesis, Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, aquí está la provisión del Padre para responder a esa petición de Jesús. Y segunda de Pedro, capítulo 1, donde dice, todas las cosas, todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces puedes ver la unión de todo, ¿sí? El Espíritu Santo en ti ha sido provisto para traerte al conocimiento de Él, del Padre de gloria, como tu Padre en ti, alumbrando los ojos de mi entendimiento. Y es maravilloso personalizarlo, ¿verdad? Y hemos estado reiterando el asunto de entender. Y como esa es una provisión divina, es eterna, lo cual quiere decir que si yo opto por vivir sin entendimiento, ya es una acción personal, ya no es un asunto de normal, sino que es un asunto anormal a mi existencia como hijo. Porque puedo vivir esta revelación que alumbra los ojos de mi entendimiento con el propósito de que sepa cuál es la esperanza a que Él me ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para conmigo, que le creo, según la operación del poder de su fuerza.
Y si seguimos leyendo esa escritura, dice, la cual opera en mí conforme al poder que resucitó a Jesús de los muertos. Entonces, otra vez puedes ver que no hay escasez, que no hay limitaciones, sino que esta es una provisión poderosa, que es la base desde la cual vamos a ser vivificados, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que ahora vamos a entrar a aprender a vivir, la razón por la que nos es provisto, o la razón por la que revelación nos es provista. Siguiendo con la página, dice, vamos a entrar ahora a entender cómo opera el Espíritu Santo esto. Y dice, la verdad divina que corresponde a todo lo que mi Abba ha prometido hacer de mí, está escrita en los libros de la Biblia, libros que contienen todo lo que el pacto de adopción incluye. Estos libros, o estos escritos que en conjunto llamamos escrituras, no pueden ser comprendidos por nadie que no reciba espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Vamos a trabajar con el Espíritu Santo aquí un momentito, porque esto es algo muy importante que tiene que ser corregido en nuestras vidas, debido a que, puedo atreverme a decir todos, empezamos o iniciamos nuestro contacto con las Escrituras de una manera incorrecta. ¿A qué me refiero? Pues a que aprendimos a estudiarlas y considerarlas intelectualmente y a recibir comprensión humanizada, no divina, y a recibir esa palabra como ordenanzas y requerimientos y no como semillas divinas que vienen a implantar la vida de Dios en nosotros. Entonces, debido a que tenemos ya formados hábitos y más que todo razonamientos que operan en ese orden, pues ahora necesitamos vivir una corrección que nos desarraigue de esa manera de procesar y nos introduzca a poder recibir revelación en todo lo que se relaciona a la escritura. Entonces vamos a seguir a la próxima página antes de que ustedes empiecen a comentar, página 28. Dice, la declaración que el Espíritu Santo hace en 2 de Pedro 1, 19 al 21, es de vital importancia a mi existencia como hijo de Dios. Me permite ver con absoluta claridad por qué soy provisto de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y me explica por qué hay tanta confusión y disensión sobre el significado y aplicación del contenido de las Escrituras en el mundo, podría decir actual o desde siempre realmente. El manejo de la Escritura por cerebros humanos siempre ha causado división y disensión. Y la Escritura dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo, y ahí se cortó este asunto, como está en la hoja, no había yo visto eso. Vamos a leerlo completo. Los santos hombres, porque nunca la profecía fue traída por voluntad, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí termina. Ok, es correcto. Sí, está completo. Muy bien. Entonces, y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero eso que ellos recibieron ahora tiene que ser inspirado nuevamente por el mismo Espíritu que inspiró la Escritura, tiene que ser inspirado a tu espíritu para que haya comprensión divina. Entonces, bueno, podemos ver en esta gráfica que tenemos aquí, que cada vez que un individuo elige interpretar el significado y aplicación del contenido de las Escrituras basado en su capacidad o en sus conocimientos y tradiciones, esa interpretación y aplicación carece de lo más importante de las Escrituras, la inspiración divina. Y arriba en el bloque negro puedes ver que inspiración divina equivale a la vida de Dios en ti. Y Jesús entonces reitera esto al decirme, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si él no dijo las palabras que escribió Isaías, o Jeremías, o Moisés. Y esto es congruente con lo que dijo su respuesta a Satanás en el desierto, cuando le dice, el hombre no vivirá de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que entender la diferencia entre la palabra inspirada y la escritura estática es fundamental para nuestra vida como hijos. Y vamos a empezar a procesar esto. Manrique, vamos a ver si de veras funciona tu aparato o no. Sí funciona, mi hermano. Adelante. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, Dios ha estado trabajando en mi corazón, como se los he comentado otras veces, desde ya pues, hace un buen tiempo. Y yo sé que va realizando su vida en espíritu, que me va vivificando cada día más, porque puedo comprender claramente el propósito de Él en mi vida, que uno de sus propósitos fundamentales es hacerme su hijo. Pero Dios me ha venido mostrando y enseñando que ahora como hijo, Él desea y anhela tener esa comunión conmigo,
para poderme seguir enseñando y guiando conforme a lo que Él ya tiene establecido para mi vida. Y algo que me impactó realmente es una revelación que Él me mostró en el libro de Daniel. Cuando el rey mandó a buscar a Daniel y a los otros amigos que estaban con él, los otros tres, algo que hizo Daniel me abrió así un panorama en mi espíritu enorme, porque algo que hizo Daniel antes de cualquier cosa que iba a suceder en su vida y a través de su vida, fue que él propuso en su corazón no contaminarse. Y Dios me lo mostraba así de sencillo. Me dice, hijo, propón tu corazón para que hagas mi voluntad. Obviamente tiene que pasar sobre tu voluntad. Y es algo realmente que me ha ayudado a comprender y a entender y a llevar a cabo realmente más sencilla la vida de Dios en mi vida. Como se lo comentaba a mis hermanos el domingo anterior, o creo que fue el anterior, hace como 15 días, Dios me ha venido enseñando las cosas sencillas de Él, que Él no es un padre complicado, que es un padre sencillo, humilde para enseñarme, pero también para esperar a que yo acepte lo que Él tiene para mí. La verdad, mis hermanos, me he gozado, he disfrutado el saber que estoy siendo enseñado conforme a la voluntad de mi Padre. Y en eso estoy, mis hermanos. Muchas gracias por esperarme. Gracias, Manrique. Qué importante es lo que, la invitación, ¿no? A que toda contaminación y qué interesante también que pueda haber una gran contaminación de entendimiento humano en nuestro corazón, que esté impidiéndonos la vivencia de Dios, porque traemos estos conceptos y lo podemos ver por ejemplo, en Saulo de Tarso, ¿no? Su concepto teológico se opone completamente a Jesús, le cierra completamente a recibir la vida de Dios, y Dios tiene que desbaratar todo eso en su vida para traerlo a la plenitud de Cristo. Entonces, de la misma manera, nosotros vamos a tener que vivir ese proceso, ¿no? Y entender esta transición. Si voy a vivir la vida divina, le permito al Espíritu Santo hacer el trabajo de ser la única fuente de inspiración de verdad en mi ser, y también le permito a mi Padre santificarme, limpiarme de todo lo que yo he recibido, creído, entendido, que no sea inspirado por Él en mi espíritu. Entonces, de esa manera, participo en un maravilloso proceso de vivificación y de limpieza que me va a traer libertad, porque lo que vas a poder observar es que todo lo que no ha sido inspirado en ti por Dios te esclaviza, te limita. Entonces, esto es una parte muy importante, como pueden ver. Elizabeth, dinos por favor lo que tú estás recibiendo. Yo estoy recibiendo de mi papá que
Él es mi autor. Así me lo enseñó el otro día estaba escuchando una enseñanza, venía manejando y el predicador dijo la palabra autoridad, la autoridad de Jesucristo, pero a mí el Espíritu Santo me resaltó la palabra autor dentro de la palabra autoridad y me dejó saber que Él es mi autor y que por ende Él es el que tiene la autoridad en mí. Entonces, que en lo que yo estoy batallando, así, o sea, otra vez que yo quería poder controlar o mejorar o lo que fuera, que simplemente se lo tenía que dejar al autor arreglar o que él vea cómo va a ser, o sea, desenmarañar el relajo que yo había hecho. Y y es algo que he estado practicando, lo cual ha traído mayor entendimiento de su autoridad sobre mí y me he estado viendo cómo puedo hablarle como Pedro a Jesús y decirle, dime, o sea, di las palabras, que venga a ti, ¿no? O sea, que camine sobre el agua, que haga esto, o sea, que ya no esté en mí hacerlo, sino que sea porque tú eres el autor de lo que yo voy a hacer realmente. Entonces, estar caminando bajo esa autoridad está siendo liberador. O sea, ahora sí no soy yo, Él es el autor. Y esas son las palabras que me está dando. Creo que está maravilloso eso, ¿no? Porque se une también, conforme te escucho, a la autoría de fe, ¿no? Y fe viene por oír, y por oír a Dios hablarme su palabra. Y podemos entender ahora la gran diferencia, no es oír la palabra de Dios, sino es oír a Dios decirme su verdad a mi espíritu. Eso da la autoría de fe y de verdad que voy a vivir y se inicia todo un proceso maravilloso que es la vivificación, ¿no? Muy bien, gracias. Marco. De esa última parte que comentaban, Abba me trajo a la mente el versículo de que Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces vino a redondear muy bien la idea que están compartiendo. A mí, Abba, desde hace varios años, ahora sí que desde mis años de preadopción, me había llevado a unos pasajes muy interesantes de Isaías 29. Isaías 29, 9 dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, algunas Biblias dicen espíritu de sopor, y cerró los ojos de vuestros videntes, de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si le dieran el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos.
Entonces me hizo, ahorita que estabas comentando estos pasajes que vienen en la guía, me remitió Abba a este recuerdo de este pasaje de Isaías, que era la explicación que yo tenía de parte de Abba, de que el libro había sido sellado por Dios por la impiedad del pueblo judío, y que ese velo se quitaba cuando en Corintios dice, pero cuando reciban el Espíritu del Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿no? Sin embargo, estos pasajes que estamos comentando llevan más lejos esto, porque llevan hacia el tema de la inspiración divina, ¿no? Que es algo que no me quedaba claro en estos pasajes que he estado viendo. Y se me hace maravilloso, o sea, como que Dios me está dando un redondeo completo de lo que Él quiere que yo entienda, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que no hay palabras ¿no? para decir lo que Abba está haciendo en mi corazón con todo esto, ¿no? Es maravilloso. Gracias. Muy bien, pues creo que la parte más importante de este proceso personal es el aceptar vivir una transición absoluta del entendimiento humano a la inspiración divina, que revelación, fíjense bien, revelación te provee. El Espíritu de Dios va a operar en ti por este oficio, ministerio, servicio divino de revelación. Entonces, ninguno tenemos idea de todo lo que puede haber en nosotros que está allí ocupando un lugar de autoridad, porque ese es el problema, ¿sí? La razón por la que Saulo de Tarso se puso a perseguir y matar gente es porque su entendimiento de la voluntad de Dios, de lo que Dios demandaba, lo llevó a ese extremismo. Y eso es el peligro, ¿sí? El engaño que puede ocurrir en un corazón cuando, y fue muy interesante lo que acabas de leer, si quieres, y quiero pedirte que vuelvas a leer el versículo donde habla de que el temor de Jehová está basado en enseñanzas de hombres. ¿Pudieras, por favor, Marco, volver a leer eso? Abriendo tu micrófono porque por alguna razón yo no lo puedo manipular. ¿Y dónde está? No, yo lo cerré. Está en Isaías 29:14. Dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios, de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Bien, pero ese no es el versículo donde habla del temor de Jehová. Ah, ya, está. Allí mismo en ese pasaje, pero... Sí. Sí. Es el 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
¿Ven lo delicado de eso? Sí, claro. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Sí, es el Entonces, asunto del discipulado y todo esto, ¿no? toda la enseñanza humana conlleva a un grave problema. Es de labios me honra, es aprender a tener una relación externa y superficial con Dios, Mm. tratando de seguir enseñanzas, ordenanzas, requerimientos enseñados por hombres, y no conduce a comunión. Y eso es lo terrible de toda la obra humana que se hace en nombre de Dios, por bien intencionada que sea. ¿Sí? Puede haberse hecho con todo el corazón, con toda la sinceridad, pero no produce, no vivifica, ¿sí? No conduce al conocimiento vivencial de Dios. Eso es exclusivo a el trabajo de Dios en cada persona. Y entonces esto nos va a traer a entender, número uno, de manera personal, bueno, Padre, santifícame de todo lo que yo haya recibido como verdad que tú no inspiraste a mi espíritu. Quiero lo que nos trae el Espíritu Santo por medio de Manrique, ¿no? Quiero determinar no contaminarme en ese aspecto. Y segundo, es eso me permite entonces estar atento a la inspiración del Espíritu Santo siempre, en todo momento, y ya no acudir al banco de memoria, ¿verdad? Como lo tiene que hacer el ser humano. Adelante, Marco. Es por eso que el Espíritu Santo te dijo que lo único que conoces de mí es lo que vives, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Esta vivencia está relacionada con el escucharle directamente y con recibir en mi corazón su Así palabra, es. ¿no? Ujú. Sí, porque todo lo que yo creía conocer estaba, o sea, no era inspiración divina. Entonces, y lo que era inspiración divina, pues permanece, porque eso vivifica, ¿no? Pero lo que no era, allí el Espíritu Santo le dio un hachazo fatal, ¿no? Todo lo único que conoces de Dios es lo que vives de Dios. Ujú. Y lo demás no es verdad. Y wow, qué golpe tan terrible cuando te has dedicado a obtener conocimiento por medios no autorizados, ¿no? Y bueno, me trajo a un entendimiento maravilloso de lo que quiere decir la leche espiritual no adulterada. Y es el asunto de Adán y Eva, ¿no? Que quisieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? O sea, está Exacto. así como todo relacionado y eslabonado, ¿no? Gracias. Sí, sí, porque es buscar un conocimiento ajeno al que Dios te provee. Sí, entonces, bueno, si yo estoy escuchando a alguien hablar de la escritura, ¿qué debo hacer? Ya cerrarme a todo mundo. No, ser guiado. ¿Sí? Si Dios no me guió a escuchar algo, ¿qué hago yo escuchándolo? Pero si Él me guía, como en esta sesión, ¿no? Vienes, participas, pero lo importante es lo que el Espíritu está haciendo en tu espíritu. ¿Sí? Y por eso desde el inicio, en lo que Dios nos lleva a aprender es a escucharle a Él y a descubrir esa capacidad de nuestro espíritu, a comprobarla
Y bueno, una vez que lo vives contigo, la segunda parte importantísima es no usurpar nunca el lugar de Dios en la vida de nadie, ¿verdad? Porque por eso en 1 Corintios 2, Pablo escribe a la iglesia y dice, cuando yo vine a ustedes, a los corintios, en este caso, dice, yo no vine con excelencia de palabra para que ustedes se deslumbraran por mi capacidad de esto, de aquello, sino con demostración del Espíritu y de poder para que la fe suya no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto, ¿cómo se practica el día de hoy? Pues sencillamente entregando lo que Dios quiere hablar a las personas y permitiendo que eso, un segundito. Tell me the bags right there. It's got both machines. Yeah. Right. Permitiendo que eso que Dios les habla, lo vivan con Él. Y vas a tener personas que van a batallar con esa transición, particularmente los que ya traen en su corazón todo un esquema, ¿no? Humanizado y dependencias, o traen su corazón lleno de sus conocimientos, como era el caso con todos nosotros, y los ejemplos drásticos, vamos a llamarle, como Saulo de Tarso, ¿no? Que no pueden recibir. Entonces es un trabajo de Dios. Manrique, te escuchamos. Tienes que abrir tu micrófono, hermano. Ya. Algo con lo que Abba ha estado trabajando en mi corazón, con lo que me venía enseñando que yo debo decidir proponer mi corazón para escucharlo, para estar con Él, para que Él me enseñe, para que Él me guíe, para que Él me ilumine. Pero el Espíritu Santo también, en oración en las mañanas, me llevaba a que Abba me ha santificado. Eso yo no lo puedo alcanzar. Él lo ha hecho en mí. Pero me decía que está en mí el cuidar y guardar esa santificación, no contaminando mi corazón con lo inmundo. Y me decía que el que es inmundo, pues sigue siendo inmundo todavía. Pero el que es santo, santifíquese todavía. Y para santificar todavía lo que Dios ha hecho en mí, necesito guardar mi corazón a las cosas externas que no provienen de Dios, o sea, a lo que realmente es el mundo nada más, todo lo carnal, lo humano, pues. Y mis hermanos, con gozo se lo digo, Dios me ha libertado de cosas con las que luché y no podía dejar. Y con esa sencilla cita que Dios me dio, soy libre. Cuando únicamente propuse mi corazón para que Él me libertara. Y bueno, es lo que Dios está haciendo en mi vida, mi hermano. Muchas gracias. Pues gloria a Dios, gloria a Dios. Esto como podemos entender, es una constante en nuestras vidas, ¿no? No podemos
por ejemplo, recibir revelación hoy y luego nosotros usarla a nuestra manera mañana. Sí, porque eso desplaza la comunión y esa palabra, si yo la uso, entonces no para instruir a alguien o para guiarme por mí mismo. Entonces ya estoy manipulando, estoy adulterando la palabra de Dios, ¿sí? Y no estoy viviendo comunión. Así que de alguna manera tenemos que entender que la inspiración divina para nosotros debe de ser como el respirar físico, ¿sí? No puedo, por ejemplo, eh, eh, seguir usando el mismo aire que inhalé, porque en el momento en que yo lo recibo, entra y va a hacer su función y regresa todo contaminado, todo quemado. Realmente ese oxígeno ya no es oxígeno. Entonces, si yo quiero seguir viviendo de eso, pues no se puede, es un imposible. Necesito volver a tomar, y por eso esta palabra de inspirar es tan importante, porque eso es lo que hacemos constantemente. Inspiro, inspiro, ¿sí? Entonces, mi espíritu, lo mismo. Inspiro para vivir la vida de Dios. Y Él está proveyendo, así como nunca piensas en, híjole, se nos está acabando el oxígeno, ¿verdad? El día que eso llegue a ocurrir, imagínate el problema. Hay una provisión superabundante, aunque la raza humana trabaje excesivamente en destruir esa provisión, pero Dios sigue haciéndolo. Y nosotros innatamente inspiramos, recibimos esa provisión. Pues lo mismo, aprende a inspirar espiritualmente, constantemente, a recibir la provisión de inspiración divina en tu espíritu para ser guiado en la verdad a la vida divina. Marco, adelante. Sí, es el mismo caso del maná, ¿no? Que no se podía almacenar porque se echaba a perder. Y a mí me parece maravilloso la didáctica de Abba. O sea, yo veo mucho paralelismo entre la experiencia de Pablo y la mía, también con tanto conocimiento humano de las escrituras y, y el hecho de que Pablo se quedara ciego y a mí me llevara a un punto donde pues prácticamente ya estaba ciego antes de que me regresara él la vista, ¿no? Y también lo veo en la enseñanza que me he estado dando en la cuestión económica, con tanto tiempo sin poder yo valerme por mí mismo para proveerme, alimentarme y cómo Dios ha estado maravillosamente proveyendo en cada ocasión para la necesidad de cada momento, ¿no? Es asombroso y yo creo que pincel de diamante, ¿no? Entonces, es maravilloso lo que estoy viviendo y estoy pues muy agradecido con mi padre que se tome la molestia de hacer el trabajo conmigo, ¿no? Que no, sé que no es molestia, sé que es un placer para él y lo está haciendo para mí también. Gracias. Así es. Página 29. Vamos a permitir, a tomar el tiempo para que se complete esta idea, esta verdad. Y dice, es irreconciliable
la diferencia entre la interpretación privada de la Escritura y la inspiración divina que me provee el espíritu de revelación en el conocimiento de mi Abba, y por esto me corresponde aprender a recibir y participar en las operaciones divinas que imparten la verdad de Dios directamente a mi espíritu. Entonces puedes ver en la interpretación privada, el producto es conocimiento intelectual, tradiciones, etc. Siempre te conduce a usar tu capacidad y produce error y muerte. La letra mata. La inspiración divina es revelación del Espíritu de Dios a tu espíritu. Produce fe. ¿Sí? Te ubica en la vivencia de fe que resulta en la operación del poder de Dios en ti y por ende te vivifica. El Espíritu da vida, dándote libertad verdadera. Pues, ¿cómo comparas los dos productos? O sea, no tiene comparación. Uno conduce a esclavitud, el otro conduce a vida eterna. Marco. Una sugerencia, una propuesta, ahí donde dice produce error y muerte, yo le agregaría la palabra orgullo, produce orgullo, error y muerte, ¿no? Para completarla con Efesios 1:9, ¿no? 2:9, que dice que no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Ok. Una propuesta nada más. Sí, bien, gracias. Muy buena. Entonces, este contraste tan extremo entre las dos, imagínate que la persona que no recibe inspiración divina se invierte en el estudio de la Escritura, se invierte bajo el esquema del antiguo pacto en la práctica de la Escritura, en la enseñanza a otros de la Escritura. Por eso tú lees en Romanos capítulo 2, dice, tú enseñas a niños y luego te da una condenación terrible, ¿no? Porque enseñas pero no vives. Tú que dices que no mientes, mientes, etc. O dices que no se debe mentir, mientes, etc. ¿no? Entonces, es un contraste irreconciliable y la razón por la que tenemos que abandonar por completo la práctica de la interpretación privada y, y abrazar la santificación que requerimos de toda esa práctica que ya hemos aprendido a vivir, ¿no? Entonces, por lo anterior, dice el resto de la página, necesito tener claridad con respecto a estos dos importantes asuntos. En la Escritura está contenido todo lo que mi Padre ha provisto con el propósito de que yo sea hecho su hijo. Eso es una realidad. O sea, de ninguna manera estamos haciendo a un lado la Escritura. Pero el segundo asunto es, el Espíritu Santo es la única persona que puede mostrármelo y hacerlo realidad en mi vida. ¿Sí? Y esto es la parte crucial de esta transición. Aquí hay una enorme transición y quiero invitarles a comentar al respecto a cada uno de ustedes, ¿no? Elizabeth, vamos a empezar contigo. Aquí en Isaías 30, seguir leyendo. Isaías 30:20 dice, aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción,
tu maestro no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Entonces profanarás tus ídolos enchapados en plata y tus imágenes revestidas de oro, los arrojarás como cosa impura y les dirás: fuera de aquí. Que realmente ahora que mi Abba me está revelando lo que él me está revelando, puedo dejar ir todos esos ídolos que para mí eran tan queridos y que ahora sí estoy viniendo a libertad. Gloriosa a los hijos de Dios, amén. Wow, qué hermoso, ¿no? Poder verlo y ver que no necesitas, y entender también por qué esos ídolos se forman, porque te dan una falsa posición, estatus, etcétera, ¿no? Una valoración, pero que tristemente es absurda, ¿no? Y que va a ser puesta en evidencia por Dios, sencillamente por el contraste entre la verdad vivificante y la letra que mata. Es así de sencillo, ¿no? Enrique. Ahorita que compartía que necesito ser inspirado por el Espíritu Santo para poder comprender y entender lo que Abba me está enseñando, me remontaba al tiempo que predicaba la palabra y todo el mundo alababa y glorificaba y decía: oh, wow, qué palabra tan hermosa, pero yo me sentía mal conmigo mismo y no entendía por qué. Hoy ya lo comprendo perfectamente, porque les estaba enseñando mandamientos míos, mandamientos de hombre a mis hermanos, y a los cuales realmente hoy les pido perdón, no los veo, pero sí, es terrible eso, mi hermano, lo que uno vive sin permitirle al Espíritu Santo guiarnos en todo momento y recibir lo que Abba tiene, no lo que yo tengo guardado o yo tengo en el intelecto, ¿no? O sea, es terrible, mi hermano. Gracias. Pues aquí vivimos el arrepentimiento de obras muertas y la santificación consecuente, ¿no? Amén. Y el perdón, por supuesto, para no rechazar la gracia que nos ha sido dada. Marco. Sí, a mí me asombra la sabiduría de mi padre, con el hecho de haberme dejado 6 años sin poder leer la Biblia, de haberme llevado al punto de que ya no la podía yo leer por mis ojos, ¿no? Y, y pues valoro mucho ese acto de amor que él hizo conmigo, al quitarme la Biblia de esa manera, ¿no? Como la estaba yo acostumbrado a leerla y a captarla en mi pensamiento, en mi intelecto. Y, y cuando estabas explicando esa última parte de la guía, brincaba dentro de mí la persona que estaba antes diciendo: sí, sí, pero ¿cuál es el know-how? ¿Cómo se hace eso, no? ¿Cómo se inspira y expira, no? ¿Cómo se recibe esta maravilla, no? Gracias. O sea, para entenderte bien, la intención de volver a hacerlo por cuenta propia, ¿no? No.
No, el conocimiento de vivencial de cómo es escuchar a Abba para que él esté eh, inspirándome la palabra, ¿no? Cómo escuchar al Espíritu Santo, porque bueno, pues yo lo he comentado en varias ocasiones, la dificultad más grande que yo encuentro en todo esto, desde que empecé a escucharlo, es escuchar, precisamente, ¿no? O sea, pero no me siento así presionado con esto porque me ha ido quedando claro a través de los comentarios que el Espíritu Santo nos ha hecho a través de ti, que el trabajo es de Dios, que la obra es del Espíritu Santo, que Él lo va a hacer, que Él lo está haciendo de alguna manera, porque pues no puedo decir que no, que nunca he escuchado, ¿no? Sí, sí he escuchado a mi padre, pero no es algo que sea constante. Gracias. Bueno, precisamente ahí está la transición, ¿sí? Porque lo que ocurre en mi aprendizaje y lo que entiendo por el Espíritu Santo es que si yo elijo accesar mi capacidad de entender por separado, independiente a la inspiración divina, y quiero allí, en ese proceso donde ya no me presté a escuchar primero, sino ya tengo yo armado algún argumento y quiero allí meter a Dios, Él no participa. ¿Sí? Porque Él no quiere enseñarme, Él no va a mezclar su inspiración con mis razonamientos. Entonces, mucha de la dificultad que viví en un momento fue precisamente eso, que, ok, pero es que esto es así y así, y ahora quiero debatir y el Espíritu Santo no se presta a eso, sino que su trabajo es enseñarme a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No mezcles. Entonces, Él te va a guiar a lo que hemos hablado en otras ocasiones como el punto cero, ¿no? No aceptes lo que automáticamente quiere operar en tu razonamiento, sino ábrete primero a recibir, niégate a someterte a los pensamientos que ya automáticamente se disparan y allí siempre vas a escuchar. Pero si le das .01 del lugar a lo otro, se trunca porque ya abriste tu puerta a otra cosa, ¿no? Y en esa parte hay una gran disciplina que vamos a aprender a vivir. Y es importantísimo que lo aprendamos a vivir. Por eso es que Dios a veces parece ser muy inflexible en ciertas cosas, porque esa flexibilidad nos dañaría, ¿sí? Y permitiría corrupción. Y entonces, por ejemplo, hemos dicho que la fe es intolerante. La fe no permite que yo tenga mi esperanza puesta en ojalás, o a lo mejores, sino que la fe tiene que partir de una promesa divina. Bueno, la inspiración divina es igual. No puede haber, pues es que yo creo esto y a lo mejor, ¿no? Sino es qué estoy escuchando y aprender a ya no vivir de la otra fuente, sino volverme singular en la fuente que recibo en mi corazón. Esa es la parte importantísima de esta transición. ¿Manrique? Mi padre terrenal decía, primero el 1 y después el 2.
Hoy ya Abba nos ha llevado que antes del 1 hay un número todavía y es el 0 donde partimos. A ver si como me lo está mostrando el Espíritu Santo está bien. Yo quiero vivir lo que hay en el 1, pero mi partida de donde lo estoy tomando no viene del inicio de Abba. Quiero resultados, pero sin escuchar. Quiero vivir a Abba, pero sin ser guiado. Creo que realmente ahí es donde he estado batallando un poco, porque siempre tengo que ir primero a escuchar para poder ser guiado. Y lo he estado aplicando, no en todas las vivencias, pero sí en algunas, como que me voy en automático, ¿no? Que ya. Y debe ser en todo momento, en cada instante de mi vida, necesito la vida de Dios en mi vida. Ahí está la revelación, ¿sí? El Espíritu Santo inspirando esta verdad a tu espíritu y dándote claridad en que hay un origen. En todo lo que ocurre en nuestro espíritu hay un origen. Entonces, cuando yo, por ejemplo, digo, es que yo siempre esto, aquello, o sea, acepto partir de algo que Dios no puso en mí, ¿no? Entonces ya estoy fuera de inspiración divina porque acepté eso como el fundamento de lo que sigue. Y esa es la parte que opera en la capacidad humana. Eso es lo que el ser humano es y cómo funciona, y lo que la nueva creación no es, y así no funciona. Sí. Marco, te veo ahí con la mano ahí lista. Ahora sí, como dice el Espíritu Santo, dice, tú sabes lo que voy a decir antes de que abra mi boca, ¿no? Sí, Dios me estaba revelando ahorita que una enseñanza que él me dio hace varios años, de que en las empresas el problema son los procedimientos. Los procedimientos son como los hábitos que tienen las empresas, ¿no? Y, y me estaba mostrando, Abba, que esto que estamos viviendo, que has llamado la transición, no es otra cosa que un cambio de hábitos espirituales, ¿no? Cambiar del hábito espiritual de acudir a mi razonamiento para abordar un asunto, al hábito espiritual de escuchar a mi padre, de voltear a ver a mi papá para que él primeramente me diga lo que procede en ese paso, ¿no? Y bueno, pues como el caso de los hábitos humanos, es muy difícil cambiarlos, ¿no? La única manera es conscientemente aplicarme, dedicarle tiempo a hacerlo conscientemente para que nuevamente se haga un hábito, pero ya diferente al que tenía, ¿no? Y es por eso la dificultad en este caso del cambio, de la transición, ¿no? Qué interesante, gracias. Pero añadiendo un poquito a eso, que me parece muy, muy bueno para ilustrar, sin embargo, hay algo más profundo todavía, y es quién lo va a hacer, ¿sí? Porque todo el asunto humano es autosuficiencia. Yo soy el actor. Y
en la vida divina es participo en uno con Dios. Entonces, por eso es que no acceso mi entendimiento, porque eso es negar participar del suyo. Y lo mismo con esto de cambio de hábitos, eso es correcto, por eso decimos que es una disciplina, ¿no? Que es que aprendemos. Pero esa disciplina se basa en la elección de ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? ¿Qué pensamientos voy a vivir? ¿Los míos, humano, o los de Dios conmigo, divino? Por eso no dice, se te ha dado una nueva mente para que tú la desarrolles y tú llegues a ser como Cristo. Así no dice, se nos ha dado la mente de Cristo. Entonces, esto es la elección de libertad a la que te referías ayer en la plática del domingo, ¿no? De elegir a quién voy a escuchar, de dónde voy a partir, ¿no? Exacto. Esa es la práctica de elegir el ser libre, ¿no? De la libertad. Eres libre de elegir Ajá. participar de la mente de Cristo, participar de la vida de Dios, participar de la sabiduría de Dios, que es lo que es revelación, ¿sí? Y es asombroso, en todo momento tengo acceso a lo que Dios sabe, a lo que Dios quiere hacer en este momento, en mí y conmigo, a lo que Dios quiere hablar. O sea, verte viviendo eso es algo asombroso, ¿no? Porque ya dejamos de existir en la posibilidad de estar incorrectos, de equivocarnos, de no saber. Todo eso se acaba si participamos de este ministerio de revelación, el cual nos mete a este camino estrecho, ¿no? Muy, muy estrecho, donde no hay latitud para que alguien más, y mucho menos yo, ponga mis 2 centavos, ¿no? No es un acuerdo de opiniones, no hay lugar para eso, sino es recibir y vivir lo que Dios es en esa parte tan íntima que es como el hombre piensa en su corazón. Bueno, es ya no pienso yo, escucho y recibo los pensamientos vivificantes de mi Padre. Entonces es maravilloso, ¿no? Y profundo. Pues muy bien, eso es lo que vamos a llevarnos, una transición a vivir en la dimensión en que le permitas al Espíritu Santo mostrarte y comprobarte esto, pues vas a disfrutar de revelación en una manera enorme, y esto nos prepara para la parte que sigue, donde vamos a ver los 3 grandes propósitos de revelación. Y bueno, queda listo el piso para que entremos a lo que sigue, y a nuestros hermanos que no estuvieron en esta sesión, pues por favor ocúpense de procesarlo, y a todos los que ven este video como parte de su proceso con Dios, esta transición no es exigida, es dada. Pero si quiero vivir la vida divina, no la puedo vivir de otra manera. Esto es como es provista, ¿sí? Y esto va a traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y se acaba ya esta mente que jala para acá y jala para allá, y que puede ser confundida por la astucia del enemigo, en fin.
Todas esas cosas desaparecen cuando entramos de lleno a ser servidos de inspiración divina en cada respirar de nuestro espíritu, ¿no? Padre, gracias por lo que hoy has traído a nuestras vidas, porque estamos siendo traídos a comprensión del sistema de entrega de vida que tú has establecido para cada uno de tus hijos y cómo es tan pura esta vida, tan preciosa, porque tu espíritu nos es dado directamente para que en todo momento tengamos acceso a ser provistos de verdad y de vida para todo lo que somos y todo lo que enfrentamos. Y aún todavía más que eso, para todo lo que tú tienes preparado en las vivencias divinas que quieres que participemos contigo. Gracias porque hoy nos llamas a pureza, a santidad contigo y a entender esta parte de nuestro ser que opera basada en la inspiración divina o que opera en contra de esa inspiración divina y en la autosuficiencia humana. Gracias porque tú nos santificas por completo y podemos descansar esta transición en tu poder y en tu cuidado bajo la cubierta maravillosa de tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, maravilloso, hermanos. Bendiciones y muchas gracias a todos.